Bueno, contanos un poco cómo es el armado de la lista, cómo lo han definido. Bueno, nuestra lista se llama Política Obrera. Va a presentar candidatos para concejales en Bahía Blanca y para legisladores de la sexta sección electoral. Bueno, me acompañan toda nuestra lista, es una lista de laburantes, de docentes, trabajadores del hospital municipal, de comercio, compañeras de los barrios. También hay compañeros y compañeras que son parte del miembro del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ujú. Eh, y bueno, digamos, podríamos decir que de un modo general, en estas elecciones vamos a intentar representar una corriente socialista, una corriente socialista en un mundo atravesado por guerras, por hambrunas, por matanzas, genocidios, catástrofes climáticas, dentro de las cuales nosotros obviamente enmarcamos la catástrofe que afrontamos el pasado 7 de marzo. Ujú. El socialismo es una alternativa verdaderamente real e histórica en este escenario tan catastrófico y de barbarie que está afrontando hoy el capitalismo. ¿Y qué viene a ofrecer este socialismo si hay que explicárselo a la gente? Digo, porque incluso en estos tiempos que corren, la palabra socialismo, comunismo, por más que sé que no son lo mismo, pero digo, se han utilizado como peyorativamente o, bueno, tratando de bajarle el precio incluso a las personas por parte del gobierno nacional. Digo, ¿cómo le explicarías a una persona de a pie qué viene a ofrecer el socialismo? Bueno, primero que nada te digo que efectivamente hoy tenemos un presidente eh, que es un desclasado social, pero sin dudas está encabezando una campaña internacional contra el socialismo, lo cual refleja un fuerte temor a lo siguiente: el socialismo es los trabajadores organizados en forma independiente y tomando las riendas del destino de la sociedad. Eso es el socialismo. Entonces, lo que tenemos que desarrollar, por ejemplo, en Bahía Blanca, que es un plan urgente de reconstrucción de toda la infraestructura arruinada, de los barrios, de las obras de saneamiento, etcétera. Eh, ¿Por qué no se hicieron en su momento y por qué no se están haciendo ahora? Bueno, porque los que gobiernan no son los trabajadores. Los que gobiernan son los intereses económicos, por ejemplo, aquellos que están asentados desde hace décadas en el puerto, en el pueblo petroquímico, y sin embargo ningún gobierno osó a pedirles un poco de sus ganancias para evitar que Bahía Blanca se inunde. Y sabían que se podía inundar porque, como todo el mundo lo vio, salieron informes desde el 2012, incluso de mucho antes, que ya estaban planteando la necesidad de hacer obras en el puente Canesa, de mejoras en el canal Maldonado, en Apostá, bueno, todo el suelo urbano que es propicio a ser inundado. Bueno, no lo hicieron. Entonces, esos intereses que son los que prevalecen en la sociedad, de las grandes corporaciones, se han vuelto incompatibles, no ya con las condiciones de vida mínimas que peleamos para que todo trabajador, toda familia pueda afrontar, sino hasta de subsistencia, es decir, que no seamos arrasados por un evento climatológico como el que sucedió, como el que ya había sucedido, y como los que volverán a suceder, no porque yo sea un agorero de catástrofes, sino porque simplemente todos los estudios vinculados al cambio climático nos dicen que esto es lo que se viene, a lo cual también tenemos que combatir, porque por supuesto que no se trata de estar preparados para nuevas catástrofes, sino evitarlas. Claro. Entonces Emiliano, nosotros planteamos un plan de obra pública que tiene que estar financiado por tasas extraordinarias al gran capital que está sentado en Bahía Blanca desde hace mucho tiempo. vos decís cobrarle una tasa más alta a las empresas. Pero por supuesto, tenemos que reconstruir una ciudad, tenemos que recuperar lo perdido por las familias. Es evidente que el subsidio de 2 3 millones de pesos que recibieron algunos y los 800.000 pesos que recibieron otros de parte del gobierno nacional y provincial respectivamente, no alcanza para nada. No alcanza para nada. Entonces, y fíjate vos que un verdadero plan de obra pública, estamos viviendo los tiempos
de la destrucción de la obra pública. Acá hay expertos que dicen que ponen en cuestión hasta que se vaya a hacer la obra, la única obra más o menos proyectada, que es la reconstrucción del Canal Maldonado. Entonces, estamos en una situación peligrosa. Respecto Entonces, a... hay que afectar ciertos intereses que, por estar acá en Bahía Blanca, porque no están en otro lado, han venido a Bahía Blanca por una razón. Bahía Blanca les ofrece una renta extraordinaria. Entonces, cabe, por supuesto, la implementación de una tasa extraordinaria, que es lo que tenemos que hacer para que este plan de obra pública, que tiene que ser masivo, de vivienda, etcétera, y fíjate que además todo esto significa que necesitan manos, Mm. se necesita fuerza de trabajo. Respecto a esto, hace un tiempo ya lo vengo escuchando, incluso mismo generado por los vecinos. Acá en White hubo una movida bastante importante de vecinos autoconvocados en la que se mencionaba mucho esto de la tasa a las empresas. ¿Por qué crees que no se hizo hasta ahora o por qué crees que por lo menos a partir de esta inundación tampoco a nadie se le prendió la lamparita de hacerlo? ¿Es porque no hay interés? ¿Porque hay convenios? ¿Por qué crees? Bueno, si tomamos el caso del actual intendente de Bahía Blanca, es evidente que él estuvo rodeado de esos intereses en la etapa previa a presentarse como candidato a intendente, y las relaciones que tejió, al menos lo que nos dicen es que decidió no imponer ninguna de estas tasas que estamos planteando nosotros. Los motivos se podrán analizar, pero yo creo que es evidente que todos los que han gobernado Bahía Blanca, y de un modo general la provincia y el país, gobiernan para unos intereses económicos muy definidos, que son minoritarios. Entonces, nosotros se ha combinado una situación en la cual estábamos en un país, en una provincia, en un municipio donde estaba costando mucho llegar a fin de mes, y el agua vino a, digamos, empeorar todavía aún más esta situación. Y lo que se ha visto y que se puso de manifiesto con estos piquetes y cortes de calle que vos mencionaste, por ejemplo, en la localidad de Ingeniero White, es la ausencia de una asistencia integral a los vecinos más damnificados. De todas maneras, toda la ciudad está en un estado calamitoso. Por eso nosotros también planteamos que tienen que congelarse las tasas de agua, de luz, de los servicios principales, incluso del transporte, al menos por un año. Todavía no estamos lejos de estar en una situación de haber superado la catástrofe que nos dejó la inundación. Entonces hay que proteger, digamos, entre comillas, hay que proteger al trabajador, que está haciendo lo imposible para recuperar todo lo perdido en un contexto social, digamos, que ya venía siendo muy, muy gravoso. Ahora, todo esto, como una conclusión general, todo esto es el resultado de una sociedad organizada sobre bases capitalistas. No hay otra razón para explicar esta irracionalidad, este absurdo, de que aún en una situación de catástrofe se siga pagando una deuda pública a nivel nacional, a nivel provincial, y no se destinen los fondos necesarios para recuperar lo perdido. Emiliano, ¿qué opinas de las otras listas? Del armado, por ejemplo, de la reaparición de Héctor Gay. Bueno, mira, se ha asistido a un espectáculo deplorable, porque la mayoría de las listas, incluyendo la de Bahía Blanca y la zona, se han armado sobre una base fuertemente improvisada. En el caso del conurbano, incluso con candidaturas testimoniales. Sí. Es decir, que es una estafa, porque se va a votar a gente que no va a asumir luego su tarea. Y pienso que algo de esta naturaleza también se ha visto, si bien no hay candidaturas testimoniales, en el armado de las listas de Bahía Blanca y de la zona. Creo que estamos viviendo un momento de fuerte disgregación política de los partidos, que tiene que ver con el fracaso al que nos han llevado y al cual, al no poder encontrar una salida, les explota a ellos mismos en sus propios armados
sus propios armados políticos, comenzando por el gobierno nacional, que se partió en tres, en menos de lo que canta un gallo, ya de la elección pasada. Esto refleja que el gobierno mileísta, libertario, liberticida, como le decimos nosotros, porque es indudable que se propone aniquilar los derechos sociales, laborales, previsionales, que tanta lucha costó conseguir, no ha podido hacer pie en términos políticos, incluso con los heridos que uno vio por estos días de las fuerzas, las llamadas fuerzas del cielo, etcétera, que han quedado fuera de esas listas, ¿no es cierto? Sí. Pensando un poco en lo económico, vos recién mencionabas acá en Bahía, bueno, el aporte de las empresas, te escuchaba hablar de la reducción de impuestos o por lo menos el ponerle un parate a los impuestos por un tiempo determinado. Digo, ¿qué otras cosas? A los servicios. A los servicios, A los perdón. servicios. Claro, que no es lo mismo, tenés razón. ¿Qué otras cuestiones se podrían llegar a hacer porque pienso también que en este momento, según lo que se ha comunicado desde el gobierno municipal, que hay una cuestión de recaudación que está costando. De hecho, ahora, bueno, se han sacado algunos planes y demás como para que la gente pueda ponerse al día, porque se entiende que hay un problema ahí económico. Desde su partido o desde su manera también de pensar la política, ¿qué cuestiones se podrían implementar como para, bueno, mejorar un poco la capacidad de recaudación acá en la ciudad? Bueno, vos te estás refiriendo obviamente a lo que es la recaudación del gobierno Municipal. municipal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros en esta elección nos presentamos como candidatos a concejales. Sí. Es decir, no vamos en principio, a modificar lo que es la política tributaria del municipio, que eso depende del municipio. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos de un plan de obra pública en Bahía Blanca es muy concreto. Es decir, está vinculado a que ese plan tenga lugar y se financie efectivamente allí donde sí están las ganancias. Porque ¿qué le vamos a pedir? Bueno, yo soy docente, ¿no? Tengo compañeros, compañeras que han perdido todo. Es decir, están haciendo malabares para poder recomponerse. Por ejemplo, sobrecargándose de horas, lo cual significa una enorme presión física, psíquica, laboral. Y así está la mayoría de los trabajadores en Bahía Blanca. Los que tienen trabajo, porque ha crecido la desocupación. Entonces esto es una tierra arrasada. Si este no es el momento de afectar a aquellos grandes intereses económicos que solamente en Bahía Blanca pueden ganar lo que están ganando, han ganado, y les han ofrecido todo, les han dado todo, el acceso al agua corriente, las cuestiones impositivas, bueno, la mano de obra que hay en Bahía Blanca y que se terceriza incluso. Todo eso que se le ha dado, es decir, bueno, si no es este momento para exigir e imponer una tasa mayor, yo no sé cuál va a ser, pero es evidente que succionarle al trabajador lo poco que tiene, digamos, no es la salida. Entonces, me hiciste pensar en una próxima medida que también tiene que ser, digamos, eximir a aquellas familias que tienen una casa única, que viven de su trabajo, etcétera, de estas tasas mobiliarias, de alumbrado de servicio de limpieza, las tasas municipales, también un congelamiento. Fíjate, APSA va a aumentar la tarifa. APSA, que tiene todas las calles destruidas, dejando a la población sin agua en esta circunstancia. Sí. Pienso, para cerrar por lo menos de mi parte, estas elecciones son para, en el caso de Bahía, concejales, pero también consejeros escolares que muchas veces no se le... por lo menos por mi parte o en otro momento de mi vida quizá, no miraba mucho quién estaba para consejero escolar. En general no son personas tampoco tan reconocidas como sí los que se presentan para concejales. Imagino que vos como docente, y vos lo decías en tu lista como
como varios integrantes docentes, es algo a lo que sí le prestan atención y entiendo con lo que deben lidiar más de una vez. ¿Cómo está el Consejo Escolar hoy y a qué se puede apuntar a mejorar ahí también? Bueno, mira, te digo que en nuestra lista hay compañeros y compañeras que son destacados luchadores desde hace años por la defensa de la educación pública, delegados del SUTEBA. Es decir, somos protagonistas de las luchas que se ven muy fuertes en Bahía Blanca en relación a las enormes deficiencias que hay en materia educativa. Por ejemplo, yo durante las inundaciones, que no sufrí daños en mi casa, estuvimos en una escuela, en la escuela secundaria 8, donde se organizó un centro de asistencia voluntario. Es decir, fuimos los docentes, íbamos a buscar donaciones, hasta la llevamos a la casa de algunos de los alumnos. Todo eso sin recibir una sola asistencia del Consejo Escolar, del municipio, de la provincia. Hasta se suspendió la entrega de la caja de alimentos que se suele entregar mes a mes a las familias que lo necesitan. Entonces, es evidente que hay un faltante gigantesco de asistencia, de recursos, de fondos para las escuelas y todo el sistema educativo. Obviamente que estamos hablando de la provincia, que es la que necesita, la que está, digamos, tiene responsabilidad educativa. Pero hay fondos municipales, hay un fondo educativo. Ese fondo tiene que triplicarse. Tiene que triplicarse el fondo educativo y tiene que triplicarse como mínimo los fondos para el hospital municipal, que son el gasto mayor que tiene el municipio, pero eso de todas maneras no quiere decir que sea suficiente para que haya una respuesta acorde a las demandas de salud, que son cada vez más altas porque están subiendo, digamos, todos los costos vinculados a los servicios sanitarios. Bien. Así que ese sería, digamos, nuestro propósito, digamos, en materia educativa de parte de nuestros consejeros escolares, que están proyectados en la defensa integral de la escuela pública, hoy fuertemente bastardeada. Sí, coincidimos. Emiliano, gracias por estos minutos y bueno, seguramente tengamos alguna otra comunicación de acá a las elecciones. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo.